Día a día, más de 1 millón de ciudadanos del área metropolitana de Buenos Aires se dirigen hacia sus trabajos, actividades y hogares usando el transporte público, aunque en el transcurso del viaje suelen suceder infortunios inesperados para ciertos pasajeros, los cuales conviven día a día con la inseguridad de los mismos. Cada día aumenta más la extrema violencia en los medios de transporte, donde en algunas jornadas se efectúan más de 2.500 robos, los cuales incluyen principalmente el despojo de celulares, billeteras y otros elementos. Todos son en trenes, colectivos y subtes de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Algunas fuentes judiciales de ambos distritos del área metropolitana de Buenos Aires informaron que el promedio de causas iniciadas en fiscalías puede llegar a superar los 2.500 expedientes por hechos de violencia delictiva, que lo padecen los usuarios y los choferes de los medios de transporte. Estas son algunas de las maneras en las que roban arriba de los transportes públicos. El modus operandi consiste en el ingreso de entre 6 a 8 ladrones a micros que suelen ir semivacíos, sobre todo en los barrios de Palermo y Recoleta. La elección de que haya poca gente en los colectivos es simple. Lo que intentan hacer es poder sentarse al lado de la próxima víctima y tener pocas personas para esquivar al momento de huir. Cuando cada miembro de la banda eligió a su pasajero, otro se ubica en la puerta del colectivo para poder dar aviso, con el timbre, cuando debe comenzar el arrebato y huir. También intenta hacerse pasar por un pasajero más para impedir que se cierren las puertas o distraer a las personas que se den cuenta de lo que pasa. Cuando suena el timbre, los falsos pasajeros se levantan de sus asientos, se llevan lo que está a mano y corren hasta la puerta. Una vez abajo, escapan corriendo por distintos carriles de la avenida. Las víctimas, choqueadas, se quedan sin sus pertenencias, que por lo general suelen ser celulares y en menor medida mochilas o carteras. Según datos del Ministerio de Justicia y Seguridad y un mapa del delito en la ciudad de Buenos Aires, se denuncian unos 5.000 robos al mes. De esos, solo 266 son en colectivos. A su vez, solo se registran 20 casos de 3 o más delincuentes al robar un colectivo, lo que representa al 0,4% del total de los robos y un 7,5% de los robos en colectivos. Más del 90% de los robos denunciados en colectivos son arrebatos simples, cometidos por un delincuente que toma el objeto, en su mayoría celulares, y baja de una unidad rápidamente. Otra gran cantidad de asaltos suele ser debajo del transporte público, específicamente en el caso de los colectivos, donde se registran unos 11.000 casos por día. Según el titular de la comisión, Martín Lescano, el 66% de los casos se da con motochorros. Estos abordan a los usuarios en las paradas o cuando están en camino entre la parada y sus casas. Generalmente van armados con arma de fuego o blanca y se mueven con extrema violencia. Y luego, dividido el porcentaje restante, el otro 15% lo explican aquellos que van de a pie y te roban. Se tratan de hechos con violencia o por medio de arrebatos. Un 5% en autos que pueden derivar en consecuencias más graves, como abusos o secuestros. Desde nuestro lugar nos comunicamos con Ricardo Raúl Mozo, quien fue un chofer de la empresa Dota durante casi 10 años, pero decidió renunciar debido a los robos frecuentes y la situación actual del transporte. Le preguntamos qué creía que era lo que se debía hacer para mejorar la seguridad del chofer y sus pasajeros, y esto fue lo que nos comentó. Creo que como primera medida se debe tener en cuenta la zona donde transita el colectivo, que no todas las zonas son iguales, por ende no todas las zonas necesitan de la misma atención. Luego nos comentó cómo fue su peor experiencia como chofer y dijo esto. He tenido una situación muy fuerte hace ya 3 años, donde llevaba solamente un pasajero y en la línea 28 a la altura de Villa Fiorito suben 2 jóvenes. El segundo o el último que sube saca un revólver 22, tira un tiro al techo y me pone el revólver en la cabeza. Me pide que le dé las pertenencias, a lo cual me negué. Le dije que ya me habían robado el teléfono,
Me pidió los registros, no se los iba a dar, ni se los di en ese momento. Tenía solamente 50 pesos en mi bolsillo y se los di, a lo cual ellos se enfocaron en robarle al único pasajero que traía, al cual le robaron la mochila y el celular. Y cuando se bajan, el pasajero sale a correrlos y se escuchan 2 tiros más. Esa fue una de las situaciones más fuertes que viví en el colectivo. He visto apungas, robos de celulares, así que realmente estaba habituado a esas situaciones. Y lamentablemente tenemos que hablar de otro hecho de inseguridad. La víctima, en este caso, Matías Acuña, un chofer de 28 años. Es abordado por 2 delincuentes cuando estaba circulando con su colectivo de la línea 501. Suben estos 2 delincuentes y sin mediar palabras le roban hasta las zapatillas. No había ningún pasajero dentro de la unidad. Y vos sabés que además actuaron con mucha violencia porque terminan golpeándole en la cabeza, le dan un culatazo y Matías termina con 4 puntos en su cabeza.